Hola, hola, bienvenidos a mi canal. En este momento yo me encuentro en el proceso de obtener la ciudadanía americana, es decir, la ciudadanía de Estados Unidos. Y quería compartir con ustedes cómo ha sido mi proceso, qué me ha ocurrido, qué he tenido que hacer para ayudarlos a ustedes que si están escuchando este canal, pues seguramente también están o quieren comenzar esta aventura, porque les diré que sí, es una aventura. Todos los días aprendes algo nuevo, todos los días te enteras de algo y pues quisiera ayudarlos a ustedes, así como los canales por este mismo medio me ayudaron tanto a mí. Bueno, les cuento brevemente. El proceso lo comenzamos mi esposo y yo. Nosotros venimos de Venezuela. Para ser elegibles tuvimos que esperar, después de tener la Green Card, la tarjeta verde, esperar 5 años para poder calificar. En realidad pudimos haberlo hecho, haber llenado la aplicación faltando 3 meses para cumplir los 5 años, pero era algo que no sabíamos y nos enteramos ya después que iniciamos el proceso. Entonces, al haber pasado 5 años de haber obtenido la residencia permanente, quisimos indagar de cómo era el proceso de llenar el formulario de la N400. Y bueno, les cuento que cuando nuestros amigos y familiares se enteraron, pues empezaron de una vez a decir, pero ¿por qué? ¿Por qué tan pronto? Si ustedes no saben hablar bien inglés, que esperen, que van a raspar el examen. Entonces, tantas cosas negativas que bueno, ya no les comenté más nada a nadie para evitar las malas vibras. Y bueno, yo seguí adelante con el proceso. Y ciertamente pues ellos tenían razón. Nosotros no tenemos un nivel avanzado de inglés. Nuestro nivel de inglés es, bueno, súper básico. Yo creo que hasta menos que básico. Pero en ese momento decían que las citas iban a tardar años o por lo menos bastantes meses por la cuestión de la pandemia y todo eso. Y planeábamos, bueno, llenar la planilla de la N400, enviarla y esperar. Y mientras esperábamos, planeábamos estudiar. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que, wow, en menos de un mes ya nos habían mandado la cita para las huellas. Y ya después de allí nos mandaron que teníamos la entrevista como en un mes y medio. Wow. Nos asustamos un poco, dijimos, wow, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y bueno, ahí empezamos a buscar cómo estudiar, vimos muchos videos, veíamos videos al principio en inglés y español para saber qué era lo que decían las preguntas, después ya al final veíamos los videos solos en inglés, practicábamos entre nosotros, practicamos mucho, mucho. Y bueno, ya ahora les puedo decir que no es necesario comprar ningún tipo de curso, tampoco es necesario tener un inglés perfecto para poder lograrlo. Y ahora que lo pienso, creo que el proceso también fue tan rápido porque llenamos toda la aplicación N400 online. Creo que eso me parece que es mejor, es más rápido y además que tienes menos oportunidad de equivocarte. Porque viéndolo en hoja, wow, es súper enredado. En cambio, aplicando online, si hay algún error, el sistema no te deja avanzar, o por lo menos te das cuenta de que es un error. ¿Por qué lo digo? Porque cuando tú colocas una respuesta que de repente no sea la que corresponde, enseguida te lanzan o te abren otra página de muchas preguntas y ahí tú sientes como que, espera, algo estás haciendo que de repente no está correcto. Y te da la oportunidad de corregirlo. En cambio, que si llenas el formulario en papel, pues no te vas a dar cuenta de tu error hasta que o te rechacen la solicitud o te digan que tienes que enviar más pruebas o algo parecido. Entonces, sí, si tienen la oportunidad de ustedes mismos llenar la aplicación, yo de verdad les recomiendo que la llenen online. Además de una vez ya tienen la cuenta online,
abierta porque en una de las preguntas te dicen que cuál es tu número de la cuenta online, de la cuenta en línea. Y sí tienen que tener mucha información a la mano, pero no se preocupen porque creo que dan como un mes para completar todo el formulario. Eso sí, preguntan y quieren las fechas específicas de todo, de cuándo llegaste al país, de cuándo conseguiste tu primer trabajo, de cuántas veces te has mudado, todas esas cosas. Pero al menos te dan un mes para poder llenar toda la aplicación antes de suministrarlo. Y también tienes que tener escaneado o fotos de tus documentos, bien sea la parte de nacimiento, si tienes hijos, tu tarjeta de residencia, tu social security, todas esas cosas tienes que tenerlo en forma digital porque al final te piden que mandes o que subas online todos los documentos que tú colocaste allí. Y sí, la aplicación viene totalmente en inglés, pero usé mucho el traductor de Google, que es un ayudante infalible, y bueno, así pude responder correctamente todas las preguntas. Una vez que suministras la aplicación N400, ellos te dan como un resumen, te dicen que lo leas todo completo otra vez, a ver si hay algún error, sobre todo asegurarse de que tu nombre, tu dirección, todo esté bien escrito. Y después que ya lo suministras, lo envías electrónicamente, por supuesto, te redirigen a donde debes pagar. Bueno, les voy a contar la cronología de mi proceso. Recuerden que todos los estados es diferente, a todas las personas les toca diferente, ya después les voy a comentar. Yo estoy en el estado de Massachusetts y bueno, así como les decía, es bueno tener de una vez la cuenta online porque allí te puedes meter, puedes revisar cómo va el proceso. Uno después que mete la aplicación siente que los días están pasando muy rápido y que por qué no me he llegado a las cartas y todo eso, entonces te sientes más tranquilo cuando te metes a la cuenta, revisas, ves que no hay nada nuevo, no fue que se perdió la correspondencia. Entonces, bueno, el día 11 de febrero llené la aplicación y ese mismo día la terminé, subí las fotos de los documentos que había que enviar. Entonces ese día terminó el proceso. El día 12 de febrero realicé el pago, que también lo hice online. No sabía que de una vez pagabas los dos procesos. Te suman de una vez el total de la cifra porque tienes que pagar por los datos biométricos y tienes que pagar por la aplicación. Digo que no sabía porque yo hice un solo pago, el sistema arrojó para hacer un solo pago y después cuando me tocó la cita biométrica estaba estresada de que, oye, no lo he pagado, ¿cómo hago? Y resulta que ya todo estaba pago en una misma cuenta. Ya para el 19 de febrero había recibido la notificación de que se había generado la cita para mis datos biométricos. Después de ver esa noticia en mi cuenta online, pasaron como 3 o 4 días y recibí la carta donde decía que mi cita para los datos biométricos era para el 14 de marzo. Ese día, 14 de marzo, después de que fui a tomar mis huellas dactilares y la foto, que de eso se tratan los datos biométricos, cuando llegué a la casa me metí en mi cuenta a ver qué actualización había. Y en la cronología del caso salía que a partir del 14 de marzo estaban trabajando arduamente en mi proceso. Supongo que lo que ellos quieren decir con trabajando arduamente es que están investigando a ver si lo que dijiste es verdad, si todo concuerda en tu aplicación, o sea que estaban revisando. Después
en mi cuenta online no vi más notificaciones hasta el 1 de abril, que decía que ya se había generado la cita para la entrevista. Les digo que cuando sale la notificación online no te dice nada de cuándo va a ser, solamente que ya se generó, ya imprimieron la cita. Y entonces te dice, espere en su buzón de correo que le llegue la carta, y si la carta no llega en tal fecha, entonces tienes que llamarnos. Eso es lo que dice la notificación. Como le comenté anteriormente, el proceso lo hicimos siempre en conjunto mi esposo y yo. Siempre metimos la aplicación al mismo tiempo, siempre las notificaciones nos llegaban al mismo tiempo, pero pasó como una semana y yo recibí la carta con la fecha de mi cita para la entrevista, pero a mi esposo no le llegó la carta ese día. Se podrán imaginar que se estresó muchísimo. Pasó al siguiente día, tampoco llegó la carta, pero después, ya que veía que él estaba estresado, que la carta no llegaba, si el proceso todo iba en conjunto, porque yo recibí la carta y él no. Entonces me puse a buscar, a indagar en la cuenta, y hay una parte donde dice que están los documentos y te manda un link donde está la carta. Resulta que a él sí se le había generado la carta, solo que no había llegado. Y pasaron como 3 días más y él recibió su carta, que era la misma carta que decía que se imprimió el mismo día que el mío, y todo para la cita del mismo día, para la entrevista. Entonces, bueno, nada. Ahora nos estresamos un poquito porque la cita era para mayo 12, o sea, y ya nos quedaba un mes, un poquito más de un mes, y no le habíamos prestado mucha atención a estudiar porque pensábamos que iba a llegar más tarde la cita. Y bueno, de verdad que después que recibimos la cita, que ya sabíamos que en un mes íbamos a la entrevista, de verdad, ahí sí nos pusimos. Todos los días, cada vez que teníamos tiempo libre, mi esposo se llevaba los audífonos al trabajo y en todo momento escuchaba los videos. Yo cada vez que lo escuchaba, cada vez que estaba en la cocina y que estaba haciendo algo, pues colocaba los videos. Ya no podías ver televisión, no podías enfocarte en otra cosa, no podías distraerte, sino que en cada tiempo libre, o sea, vamos a escuchar un ratito del video, vamos a ver, y después cuando nos encontrábamos en la noche, pues compartíamos, a ver, mira, hoy aprendí esto, o hoy entendí esto, o hoy descubrí esto, y entonces compartíamos las ideas, y así vamos practicando también el inglés. Ya de ahí para adelante todo tratábamos de escucharlo en inglés para familiarizarnos con las preguntas, con las respuestas. Veíamos muchos de esos videos de simulaciones que están en el canal, y de verdad que eso nos ayudó mucho. Y bueno, estudiamos bastante, como hasta 2 días antes de la entrevista, porque ya el último día, bueno, dijimos, encomendado a Dios, ya lo que estudiamos, lo estudiamos. Repasamos al final mucho la N400 porque nos dimos cuenta que no nos la sabíamos. Nos enfocamos mucho en las preguntas las preguntas cívicas, nos enfocamos en lo del inglés, en lo del test de inglés y todo. Y cuando fuimos a ver la N400, que eran las preguntas personales y todo eso, y el Have you ever, nos dimos cuenta que, oye, no nos sabemos la N400. Entonces la última semana nos enfocamos en eso, y ya el último día hicimos como un repaso temprano, pero ya nos acostamos temprano para el día siguiente estar bien, estar fresco. Nuestra entrevista fue a las 11 de la mañana. Entonces, aunque en todas partes, de hecho la carta decía llegue 15 minutos antes, en los videos decía no lleguen más de 30 minutos antes porque no los van a dejar entrar. Nosotros llegamos en eso para encontrar estacionamiento, para no estar estresados y todo eso. Llegamos, yo creo que 1 hora y media antes. Nos quedamos en el carro un rato, oramos,
ya, ¿qué te digo? Repasamos como las fechas importantes para tenerlos en mente, por si lo preguntaban. Y ya después nos bajamos como faltando 45 minutos para la entrevista. Ya estaban pasando las cosas del COVID. Ya estaban como más relajados. No nos hicieron de hecho, no nos hicieron ninguna pregunta acerca del COVID, así como estaban diciendo que lo estaban haciendo. Am, Nos revisaron. Una anécdota que tengo es que entre los nervios y todo, yo llevaba puesto un pantalón que tiene bolsillos laterales y ahí tenía mi teléfono. Y cuando fuimos a pasar por la seguridad para entrar al edificio, ah, yo pensé que me había quitado todo, pensé que había dejado todo allí en, en la cestita. Y resulta que cuando paso por el detector de metales, eso no para de sonar, terrible. Y yo veo, no, pero es que no tengo nada, el policía me revisa y todo. Ay, qué vergüenza. Cuando ya me revisó como 2 veces, tenía mi collar, y yo decía, pero si eso es de plástico, eso no puede ser. Revisó las pulseras, revisó las cosas, y no, eso es de plástico. ¿Y cómo va a ser? Pero pasaba otra vez y seguía sonando, y cuando de repente me toco el bolsillo, ¡ay, qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! I'm sorry, le decía. Y ahí tenía el teléfono en el bolsillo, te podrás imaginar la gente atrás de mí en la línea, como estaba de hoy, pero ¿y esta qué le pasa? Y todos con su cara, me imagino que todos estábamos nerviosos, estresados por la entrevista y yo ahí con ese show, ay no, qué vergüenza, pero los demás ni una sonrisa, nada, o sea, todos molestos y ay, bueno, pero qué más, ya pasó. Pero no dejé que eso interfiriera en las buenas vibras, o sea, no dejé yo normal, no, ya después que lo pienso, ahora sí, ay, qué vergüenza ese día, pero no dejé que eso me afectara. Y bueno, cuando llegamos al sitio, en el edificio había que caminar muchísimo para llegar al salón donde fue la entrevista, el salón inmenso, mucha gente, yo creo que la gente llevó muchos acompañantes porque de cada persona que veíamos con las carpetas y eso, tenían mucha gente alrededor, habían niños, habían coches, por eso digo que ya lo del COVID estaba como más relajado. Em, y bueno, nada, nos sentamos ahí a esperar, nos atendieron, nos revisaron la carta, ok, nos dijeron siéntese para allá y enseguida puntual, o sea, puntual la entrevista a las 11 no, alguien salió, me llamaron a mí primero, que mi entrevista era primero, y yo entré, después les digo las preguntas que me hicieron, súper nerviosa estaban, pero se supone que tienes que demostrar que no estás nervioso, tienes que estar relajado, tienes que, por lo menos que no se den cuenta que tu nivel de inglés es muy malo. Entonces, ahí vas, le vas siguiendo la corriente, lo saludas. Si no entiendes algo, pues haces como que si entendiste. Este, y bueno, primeramente, muchas gracias a Dios que la señora que me tocó, súper amable, me fue guiando, porque eso es lo otro, eso me tenía súper nerviosa. Mucha gente dice que cuando usted entre cuando lo llamen, te van a decir que te van a dar las instrucciones de que tienes que seguir por el pasillo, que tienes que buscar la puerta, no sé qué. Eso a mí me tenía nerviosa, porque yo decía, ajá, ¿qué tal que él me diga o use diferentes términos y me diga que cruce a la izquierda y yo cruzo a la derecha y ya, y la gente dice que ya si haces eso, pues estás raspado. Entonces, ay, yo estaba nerviosa y resulta que la señora iba caminando adelante y yo la seguía, me dijo que me sentara y con cada cosa que ella iba haciendo me iba haciendo, hablaba por un lado y hacía las señas por otro lado, entonces eso, ay, me sentí muy relajada. Y sí, hizo muchas preguntas, pero sobre la marcha, gracias a Dios, fui entendiendo, eh, entre los nervios creo que incluso como que hablé hasta como de más, porque me puse a comentar unas cosas de unos muñecos que ella tenía allí y todo eso.
porque eso también depende de la persona que te atiende. Y de verdad, muchas gracias a Dios que fui muy encomendada, con muy buenas vibras y todo salió bien. Porque en los videos que veía decían, trata de hablar lo menos posible, no vas a hacer amistad, él está ahí es nada más para aprobarte o para rasparte, entonces concéntrate, no, pero no sé, yo después que salí dije, ay, pero es que yo hablé como de más con la señora. Y bueno, cuando salí, pues ya mi esposo había entrado, yo me quedé ahí esperándolo. No sé cómo le habría ido a las otras personas que estaban allí, pero salían de una vez y se iban. Y los que estaban allí esperando, pues me imagino que todo el mundo con sus nervios y eso. No había contacto visual de nada, todo el mundo estaba concentrado en lo suyo. Ya después salió mi esposo, y la cara de felicidad que tenía, o sea, ya no había que preguntarle cómo le fue. Bueno, lo otro es que nosotros salíamos con la hoja que nos dan al final de que aprobamos. Mucha gente salía sin la hoja, entonces no sé si es que les daba tiempo de guardarlo adentro o de verdad no habían pasado, o sea, no sé. Pero bueno, gracias a Dios, primeramente. Él dice que también le fue muy bien. A él le tocó un señor y también le hicieron muchas preguntas. Pero gracias a Dios, pues, respondimos todo. Las preguntas que me hicieron a mí fueron, no recuerdo el orden, pero yo respondí las 6 que normalmente tienen que hacer. Una de las preguntas fue que quién era el jefe de comando de la rama ejecutiva. La otra fue cuántos miembros hay en el Tribunal Supremo. ¿A quién le muestras lealtad cuando haces el juramento? Otra fue cuál es el nombre del vicepresidente actual. Otra es quién es el padre de nuestra nación. Y la última fue por qué los colonos pelearon contra Gran Bretaña. Y lo que me mandaron como prueba del inglés, me leyeron fue cuál es el estado que tiene la mayor población. Y la respuesta la tenía que escribir. Ellos te la leen y tú la escribes. Y la respuesta era California. Es el estado que más población tiene. A mi esposo, las preguntas que le hicieron fueron, él también respondió las 6 que tienes que responder para pasar. A él le hicieron cuál fue el presidente de Estados Unidos durante la Gran Depresión. Nombra una de las personas que estuvo en la firma de los documentos federales de la Declaración de la Independencia. ¿Quién fue el primer presidente de los Estados Unidos? ¿Cuál es la ley suprema de los Estados Unidos? ¿Cuántos amendments tiene la Constitución? O sea, cuántos arreglos tiene la Constitución. Y otra de las preguntas fue que ¿por qué la bandera tiene 13 franjas? Y lo que le mandaron a escribir y a leer, pues fue ¿quién elige el Congreso? Y la respuesta era las personas eligen el Congreso.
Y bueno, ya después de ese día, les cuento que sí, hay que escuchar todas las experiencias, pero como no enfrascarse en que lo que le pasó a él me va a pasar a mí, ¿ok? Porque cada quien tiene que vivir su propia experiencia, a cada quien les toca diferente, incluso si es en la misma ciudad, en el mismo estado, en el mismo edificio. ¿Por qué les digo esto? Porque fíjense que, ok, nosotros duramos en el proceso, claro, cada quien depende de la condición de su proceso, pues dura más o menos que le llegue la cita y todo eso. Pero ya una vez que recibiste la cita el día de la entrevista, fue diferente para diferentes personas en ese mismo mes que hicieron la entrevista en ese mismo edificio. Porque fíjense, mi esposo y yo, que lo hicimos juntos, en ese tiempo los videos que estaban diciendo, incluso amistades que teníamos, nos dijeron, no, nosotros fuimos, qué sé yo, hace 15 días o hace un mes, fuimos y ese mismo día nos hicieron la juramentación. Nosotros queríamos que fuera eso, así, para de una vez salir de eso. Bueno, primeramente queríamos pasar la entrevista al menos, pero de pasarla queríamos de una vez hacer la juramentación, no importaba que nos la hicieran ahí mismo en la oficina, porque muchos videos decían que de una vez la misma persona que te hacía la entrevista te juramentaba. Otros decían que no, te subían allí al piso 9 de ese mismo building y te juramentaban con todos los que hicieron la juramentación, perdón, con todos los que hicieron la entrevista ese día, hacían la juramentación ese mismo día. Y bueno, nosotros íbamos con esa esperanza, pero la señora me explicó que, bueno, que ese día no había juramentación en el edificio. Entonces yo le pregunté, ok, pero cuando me toque la juramentación va a ser aquí mismo. Entonces me dijo, no, si toca el mismo día, la juramentación es aquí mismo. Pero en este caso, que ya va a tocar otro día, ustedes tienen que ir a su casa, esperar tranquilos por la carta que les va a llegar y ese día les van a decir dónde, cuándo, cómo va a ser la juramentación. Ok, cuando llegamos, bueno, yo seguí viendo los videos, no sé por qué, es porque si ya había pasado el examen, ¿para qué seguía viendo videos en el canal? Entonces, seguí viendo videos y casualmente, o sea, casualmente, la persona que entrevistaron ese día fue un muchacho que dijo que, que había venido a hacer la entrevista una semana antes que nosotros en el mismo edificio en Boston, en Massachusetts. Y que fue lo primero que pensé que, ay, que no, que esos videos deben ser de mentira, porque si yo acabo de ir y mi entrevista fue totalmente diferente a lo que él está diciendo, porque él decía que su entrevista fue totalmente con una tablet, que no hubo una persona que los atendía, sino que la persona los llevó, los sentó ahí en una oficina y su entrevista fue por videoconferencia, por videollamada. Y ese mismo día lo juramentaron. Entonces yo decía, ¿cómo va a decir si nosotros fuimos a esa misma oficina, en ese mismo edificio, en esa misma ciudad, y a nosotros nos atendió una persona? Y a mi esposo también, a mí también, y a todas las personas que nosotros con las que habíamos hablado, que habían presentado este mismo mes, los habían atendido el entrevistador en persona. Y en ese video decían, ¿no?, que él fue contable y que le hicieron la entrevista ese mismo día. Y yo, bueno, no sé, ¿será que o es diferente o ese video lo inventaron? Y resulta que yo tengo una amiga que iba a presentar una semana después que nosotros. Les tocó la cita una semana después. Ella sí por la cita tuvo que esperar más tiempo porque ella su proceso lo inició en agosto del año pasado. Y en base a ella, yo pensé que mi proceso iba a durar más y por eso, bueno, dije, voy a llenar la aplicación y de aquí a allá, bueno, todavía falta bastante para estudiar y todo eso. Entonces resulta que yo presenté mi entrevista antes que ella. Entonces te podrás imaginar cómo quedó ella cuando le dije, mira, ya yo acabo de llenar la aplicación y ya me llegó la cita. Entonces ella tenía su cita una semana después que yo. Y cuando ella fue a su cita, a ella le tocó nada más la cita, en la entrevista le tocó así, por videoconferencia. Todo lo demás fue igual. Bueno, a diferencia de que nosotros nos exigieron usar mascarilla y ella dice
que ella ella se sintió más cómoda no usando mascarilla, que nadie le exigió, nadie estaba usando mascarilla, y esa fue la única diferencia con respecto a lo demás. Entonces la entrevista de ella me dice que fue con una persona que se conectó desde Nueva York, que cuando se presentaron era de Nueva York. Ella le fue muy bien también, pero tampoco presentó la juramentación ese mismo día. Terminó su entrevista, le dijeron que se fuera a su casa a esperar. Entonces, bueno, ahora la espera. Ay, Dios mío, esta espera sí que ha sido larga, porque con eso de que dicen que no eres ciudadano hasta que no te hacen la juramentación, estábamos contentos, ese día estuvimos súper contentos de pasar la entrevista, pero a medida de que van pasando los días y no recibes la carta para la juramentación, no sé, sientes así como que, ¿qué pasó? ¿Será que me van a rechazar el proceso? ¿Qué pasa? Entonces, y no importa, ahí sí todo el mundo decía, no, ya lo pasaste, ya no pasa nada, tú tienes la hoja que dice que lo pasaste, quédate tranquila, pero es que pasó tiempo, mucho tiempo antes de que recibiéramos alguna noticia acerca de la juramentación. Nosotros presentamos la entrevista el 12 de mayo, y bueno, mi esposo sí le llegó como a los 15 días, le llegó la notificación, después recibió la carta para decirle que su juramentación iba a ser el 30 de junio, pero la recibió él nada más. Y, ay no, qué estrés. Primero nos estresábamos los dos porque no recibíamos ninguna notificación. Pero si ya presentamos la entrevista, ¿por qué pasa tanto tiempo? Te podrás imaginar cuando él recibió la carta y yo no recibí la mía. Yo dije, no, seguro es como pasó cuando la cita, que a lo mejor va a llegar tarde por la correspondencia, y rapidito me metí online a ver cómo iba el proceso y nada, lo único que aparecía ahí era el mayo 12, usted calificó, aprobó su entrevista, y entonces vamos a trabajar en su proceso para la juramentación. Y ya, y fue el último mensaje, no había más nada en la actualización. Y ay, Dios mío, pasaba una semana, pasaba la otra. Y nada, que recibía ninguna carta, incluso hasta llamé, porque en los videos que yo veía decía, si usted pasa un mes después que usted hizo la entrevista y no recibes noticia, tienes que comunicarte con la agencia, tienes que comunicarte con alguien a que te revisen, a ver qué pasa. Y yo llamé, esperé a que me atendieran, porque eso sí, esa línea hay que esperar. Chateé también, en el chat nadie te resuelve nada porque el chat es computarizado, y cada cosa que tú colocas en el chat, entonces te mandan a una página a que leas mucho, pero a no responderte nada. Entonces llamé, esperé. Cuando me atendieron, la muchacha muy amablemente me dijo no hay nada que hacer, usted ya pasó la entrevista, espere su carta, y le recomiendo que se abra una cuenta online para que por allí pueda ver el proceso, así como que no me llames más, revisa tu proceso ahí, si ahí no aparece nada, pues no hay nada nuevo. Entonces, listo, esperé y por fin, ¿qué fecha fue? El 8 de julio recibí por fin un correo electrónico que decía que ya me iban a mandar la carta. Ese correo electrónico es la misma información que sale en la cuenta. Cuando me metí en la cuenta, no tenía carta todavía, no tenía fecha de cita ni nada, pero por lo menos ya, ay, qué alivio. Decía que ya habían trabajado en el caso, y que ya habían impreso la carta donde dice qué día va a ser mi cita, porque no te dice el día. Bueno, el día de la juramentación de mi esposo le tocó en un edificio que dicen que era la antigua alcaldía, se llama Faneuil Hall, o más conocido como el Quincy Market
de Boston. Am, y bueno, de verdad, fue como para lo que uno se esperaba, fue como muy desorganizado. Se supone que la juramentación era a las 12 del mediodía. Tuvimos precaución de llegar antes. Nos dijeron que iba a haber mucha cola, mucha línea. Y llegamos a las 11. Cuando llegamos estaba súper full afuera toda la plaza. La línea era inmensa. Pero digo desorganización porque no había nadie organizando la línea, explicándole a la gente por dónde era. Nosotros vimos la línea y nos paramos ahí. Y nos paramos todos. Y el que iba a la juramentación era él. Duramos como media hora allí parados y la línea no se movía para nada. Y fue que vimos a las personas moverse. Supongo que la línea ya empezó a entrar o algo así. Y vimos que habían personas que se movían de un lado a otro. Nos asomamos y vimos que del otro lado había otra línea. Preguntamos a los que estaban a nuestro alrededor, nadie sabía nada. Todos estábamos parados ahí porque aquí hay línea, aquí hay gente, vamos a pararnos ahí. Uno veía personas con carpetas y eso, vamos a pararnos aquí. Había muchos turistas también, entonces era como muy confuso, ¿no? Mi hija fue a preguntar, con eso de que ella es la que habla bien inglés, entonces fue a preguntar cómo era, entonces nos vino a decir, no, que esta línea es para los que van a presentar. Y entonces mucha de la gente que escuchó cuando ella nos estaba explicando, entonces, oye, o sea, se despertaron. Y entonces estamos donde no es. Entonces ahí fuimos a la otra línea que eran de los visitantes. Cuando fuimos a la línea de los visitantes, te digo que tuvimos que ayudar como a 10 personas que se iban parando detrás de nosotros. Algunos eran turistas y se quejaban de la larga fila. ¡Wow! Hay que hacer esta fila para entrar. Entonces, no, esta fila es para la juramentación. Vaya a preguntar allá al policía, al vigilante, a ver si usted es turista, va a entrar a de compras o a tomar fotos, qué sé yo. No creo que tenga que hacer esta línea tan larga. Entonces se iban. Porque la gente ve la línea y se forma. Vimos muchas personas que se acercaban y tenían la misma hojita, la carta que le enviaban a mi esposo, que tienes que contestar unas preguntas allí. Entonces veíamos la gente que tenía las hojas, pero ellos cruzábamos mirada, pero ellos no preguntan nada. Entonces, yo me volteaba. Pero después, ¿sabes? Tenía como cargo de conciencia. Entonces yo era la que tenía la iniciativa o mi hija de preguntarle, ¿usted está aquí para la juramentación o usted es familiar? No, yo tengo la cita a esta hora. Bueno, porque estás en la línea equivocada. La línea de ustedes es la de allá, la del otro lado. Entonces se iban corriendo. Ya habían pasado las 12, se supone que la juramentación era a las 12, 12 y media, la 1. Y nosotros afuera, llevando sol como una teja, como dicen. Terrible. El calor era terrible. El sol a esa hora te podrás imaginar. Y parados allá afuera, esperando. No habían entrado ni siquiera a la línea de ellos que iban a juramentarse, bueno, la de los familiares, peor todavía. Y ya por fin entramos como a la 1:30. Nos ubicamos, estaba todo el salón lleno, muy lleno. Y sin embargo, faltó mucha gente, nombraron personas, supongo que eran personas que no habían ido. La desorganización era tal que adentro también se perdió mucho tiempo porque empezaron a llamar personas que parece que estaban allí, pero que entraron y ya, no se registraron, no entregaron lo que tenían que entregar, no recibieron lo que tenían que recibir, y entonces eso también atrasa mucho el proceso porque eran como 50 personas que tuvieron que llamar uno por el nombre, que se pararan, que fueran a hacer el proceso, que era algo que tenías que hacer en la entrada. Pero como no había quien les dijera, supongo, o pasaron y ya, pero ¿cómo iba a poder ser eso posible? Pero no sé, el caso es que yo pensé que iba a ser una cosa más organizada. A mí me toca mi cita en el mismo sitio, vamos a ver
si es igual o es porque después de la pandemia ya perdieron la costumbre de cómo hacerlo, no sé. A los visitantes, algún dato que es bien importante, a los visitantes no nos pidieron identificación de ningún tipo. Entonces, porque vi en los videos que ustedes podían llevar a los familiares indiferentemente de su condición migratoria, podías llevarlo a disfrutar de ese día que es un día tan importante. Y verdaderamente a nosotros no nos pidieron ningún tipo de documentación. Pero entonces, lo mismo que les digo, cada día es diferente, cada sitio es diferente, a cada persona le toca diferente. Y a mi amiga, la que les conté que presentó la entrevista una semana después que a nosotros, le tocó su cita acaba de presentar su cita ahorita el 21 de julio. A ella le tocó en otro sitio, como en una corte federal o algo así. Bueno, ella fue más complicado, ella dice que fue muy aburrido, igual mucha gente tuvieron que hacer mucha línea y todo, pero que al momento de entrar todos tenían que presentar ID, todos tenían que identificarse, que fue muy, muy engorroso, no había un sitio donde tomarse fotos, había mucha brisa, mucha vigilancia. Entonces, ella dice que, bueno, no disfrutó así tanto el proceso como ella lo ve a veces en los videos o las personas que comentan. Ella dice que para ella fue muy aburrido, que le hubiese gustado que fuera en otro sitio. Pero por supuesto que está súper contenta porque ya es ciudadana. O sea, eso no lo quita nadie. Pero fue totalmente diferente. Y bueno, ya les contaré cómo va a ser mi día. Bueno, hemos llegado al final de este video. Les deseo muy buena suerte. Recuerden que está prohibido rendirse. Por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y los espero en el siguiente video. Bye bye.